engalana en presentar a dos excelentes notarios. Hoy están con nosotros el doctor César Bazán Naveda, notario de Lima, con localización digital en Surco, y el doctor Juan Belfort Zárate del Pino, notario del centro de Lima, y que ambos son catedráticos universitarios y tienen una larga trayectoria en el ejercicio del derecho, tanto como magistrados. Ambos han sido magistrados, también son catedráticos universitarios y grandes profesionales, prototipo de lo que es un notario latino en el mundo. El 22 de septiembre, con la ley 26.662, se dio la potestad para que los notarios sean competentes y conozcan determinados asuntos en los cuales no había litis, controversia, que eran solamente de competencia exclusiva del Poder Judicial, pasaron a conocer por hacer competencia de los notarios. Con la ley 26.662 del año 1996, el 22 de septiembre, se cumplen 24 años de su vigencia. Y hoy tenemos el honor de presentar a dos grandes notarios para que compartan con nosotros un tema tan importante, ¿no?, y tan poco difundido como son los asuntos no contenciosos de competencia notarial: la ratificación de partidas, la comprobación de testamento, la adopción de personas mayores, la constitución de patrimonio familiar, la separación convencional y ulterior divorcio, la prescripción adquisitiva de vehículos usados, prescripción adquisitiva de bienes inmuebles, la regularización de edificaciones, más de 23 asuntos no contenciosos que son de competencia notarial y que han contribuido para, de alguna forma, disminuir esa falta de saneamiento, sobre todo de inmuebles o de bienes que tiene nuestro país. Más o menos un porcentaje del 70% de inmuebles en nuestro país no están inscritos o no tienen título registrado. Entonces, le vamos a dar la posta para comenzar con el doctor César Bazán Naveda. Maestro César Bazán Naveda, muy buenas noches, bienvenidos al programa Doctor Inmuebles. Muchas gracias, buenas noches para todos los oyentes y las personas que están viendo tu programa. Solamente una generosidad de tu parte. Yo no he llegado a ser magistrado, sí lo es el doctor Juan Zárate del Pino. Me hubiera gustado serlo, pero fui solamente un abogado litigante y de ahí pasé a ser notario. Muy bien, valga la aclaración. Pero usted es un juez justo, entonces sí, para mí es un magistrado siempre. Entonces, lo que queremos saber, doctor, y aprovechamos de su experiencia, su experticia, también usted ha escrito sobre los asuntos no contenciosos, ¿qué evaluación nos lleva a estos 24 años de la vigencia de la ley 26.662? Bien discutida, ¿no? Al principio había en el proyecto que se incorpore la separación convencional y ulterior divorcio. Algunos decían, no, que nos va a facilitar el divorcio, los pobres, la familia, célula fundamental de la sociedad del Estado, vamos a facilitar el divorcio y todos se van a divorciar. Y al final, después de 15 años, se aprobó ya la separación convencional ulterior divorcio como un reconocimiento a una situación ya legalizada, legitimada. ¿Qué evaluación? Claro, es difícil hacer una evaluación profunda, pero una evaluación somera que comparta, porque nuestros alumnos también de San Marcos, de Garcilaso, de las otras universidades, están viendo este programa y desean conocer la aplicación práctica, ¿no? El Instituto del Notariado, que ha sido tan importante para desarrollar estos asuntos no contenciosos con importancia, con eficacia, ¿no?, con resultados estadísticos muy importantes. Bueno, la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Y la ley 26.662 en un tiempo fue muy discutida. Hubo quienes se oponían a que se promulgara. Pero veamos cuáles han sido sus resultados. Con la ley 26.662 se pusieron al conocimiento de los notarios 6 asuntos no contenciosos: las rectificaciones de partida, declaratoria de herederos, patrimonio familiar, adopción de personas capaces, inventarios y apertura de testamentos cerrados. 6 temas. Luego, con la ley 27.157, se pasó a los notarios, además, la prescripción adquisitiva de dominio de predios en zona urbana, lo que fue ampliado posteriormente por la ley 27.333. Después, la prescripción adquisitiva de vehículos menores por la ley 28.235.
La prescripción adquisitiva de vehículos automotores, que fue materia de la ley de la garantía mobiliaria, la ley 28677, ahora derogada, aun cuando todavía en muchos casos se están admitiendo la prescripción adquisitiva de vehículos automotores. Después, la formación de títulos supletorios, las rectificaciones de áreas, linderos y medidas perimétricas, la separación convencional del divorcio ulterior, declaración de unión de hecho, la convocatoria a junta obligatoria anual, la convocatoria a la Junta General Extraordinaria, etc. De 6 hemos pasado a tener más de 16. Y los notarios en ningún momento hemos pedido que se nos otorgue expresamente alguna de estas facultades. Y la sociedad está viendo que por la función y el papel de los notarios y el éxito que esto ha generado para hacer que los trámites sean mucho más rápidos y seguros, se han ido incrementando y aún se sigue pidiendo que los notarios nos hagamos cargos de más asuntos no contenciosos, que por supuesto lo haremos siempre acatando los términos de la ley. Y entonces el resultado es auspicioso. El resultado nos dice que lo que antes demoraba en el Poder Judicial 6 meses, una declaratoria de herederos, y después pasó a demorar más de 1 año, nosotros lo hacemos en 30 días, más el tiempo que demore en registros públicos. Por ejemplo, el divorcio, que antes duraba pues mucho más tiempo, nosotros lo podemos hacer en 3 meses, etcétera. Y la regularización de construcciones que antes podía tomar 10 años en una prescripción adquisitiva de dominio o no hacerla nunca porque los jueces no las declaraban, ahora sí se pueden hacer. Claro que se tiene que manejar con el cuidado debido para todos estos casos, pero el resultado es auspicioso. La función del notario es la de colaborar con la sociedad y esperamos hacer eso en el nivel y en la altura que la sociedad espera de nosotros. Muy bien, sí, interesante. Vamos a dar la posta al doctor Juan Belfort Zárate del Pino, también maestro universitario que ha escrito sobre los asuntos no contenciosos. Maestro Juan Zárate del Pino, ¿qué evaluación nos toma estos asuntos no contenciosos después de los 24 años de aplicación del Instituto de Notariado de la jurisdicción voluntaria aplicada a la competencia de los notarios? Como lo ha señalado el doctor César Bazán Naveda, decano del Colegio de Notarios de Lima, coincido plenamente en su apreciación favorable, positiva hacia esta ley. Ha tenido desarrollos muy importantes y seguramente va a tener mayores desarrollos aún. Cuando se presentó el proyecto de ley, que realmente se presentaron 5 proyectos de ley, ha sido entonces una petición multipartidaria. Uno de los aspectos que se discutió, si la competencia que se iba a otorgar a los notarios iba a ser exclusiva o iba a ser una competencia compartida. Felizmente primó este criterio de que la competencia sea compartida y alternativa, de tal manera que compartimos esta competencia con los juzgados, de tal manera que los interesados deciden de manera libre y alternativa en cuál de los fueros encuentran una respuesta más adecuada a sus pretensiones. Y la respuesta social ha sido impresionante, por ejemplo, en el tema de las sucesiones intestadas. Y esta información se extrae de los registros públicos. Se han inscrito 93% de sucesiones por acta notarial y solamente el 7% de sucesiones intestadas por sentencia o por resolución judicial. Entonces, la preferencia de la población ha sido marcada. Esta ley ha ampliado nuestra competencia notarial, fortalece nuestro ministerio, pero sobre todo los beneficiados han sido los miembros de la comunidad, los miembros de la sociedad, porque encuentran una respuesta mucho más oportuna y segura acudiendo a la competencia notarial. Efectivamente, donde en sucesiones, en rectificaciones no ha habido problemas, donde hubo alguna discusión, algún debate en el tema de la separación convencional y especialmente en este tema bastante delicado, las prescripciones adquisitivas de dominio. ¿Por qué razón? Porque la separación convencional estaba en el Código Procesal Civil como un proceso sumarísimo, es decir, contencioso. Y entonces decía cómo un tema contencioso
en la competencia notarial alteraba su naturaleza y se convertía en no contencioso. Pero realmente es un tema no contencioso, incluso a nivel judicial, porque el juez no va a declarar, no va a discernir derechos, simplemente va a verificar tres cosas: que la presentación es conjunta, que el periodo mínimo de vigencia del matrimonio es de 2 años, y tercero, que hay un acuerdo respecto a las cuestiones colaterales, respecto a alimentos, bienes, etc. Esas tres cosas. Y de hecho, no hay ningún precedente en la jurisprudencia por la cual un juez haya denegado una petición de separación convencional. Entonces, era simplemente comprobación objetiva de requisitos de manera objetiva. Donde fue la discusión más ardua fue en prescripciones adquisitivas de dominio, porque en el Código Procesal Civil está regulado como un proceso abreviado y por lo tanto de carácter contencioso. Pero también, ¿cómo es que en la competencia notarial esto es no contencioso? Sí, el legislador tuvo el tino de detectar de que en muchos de estos casos de saneamiento de propiedad, con un mecanismo de saneamiento del derecho de propiedad, no existe propiamente controversia alguna. Se trata de una situación de una propiedad adquirida a veces por documentos privados, a veces por escrituras públicas imperfectas, en que nadie cuestiona la legitimidad del poseedor propietario y hay que otorgar reconocimiento de esa situación de hecho. Entonces, es muy positiva, igualmente coincido con el doctor Bazán, que este ámbito fortalece la presencia del notario y se identifica con las necesidades de la población. Muy bien, yo sí no quiero ser aguafiesta de esta noche de 24 años aniversario, ¿no?, de la ley 26.662, pero siempre es bueno conocer los defectos que existen, ¿no? Por ejemplo, en una notaría que yo asesoraba y trabajaba, había un señor que se oponía a las prescripciones adquisitivas y todavía se oponía y avisaba antes, ¿no? Por si acaso me voy a oponer. Y si me opongo, te voy a cobrar una cantidad de dinero, porque si no me pagas, yo me voy a oponer. Me hizo recordar en la época que recién entraban las computadoras a las notarías y aparecía un virus espejo. Entonces, cuando trabajamos en la notaría Barta, con el doctor Leonardo Barta Valdivieso, mi maestro también, él nos llegó un virus a las computadoras y decía virus espejo. Cualquier problema, llámenos al número tal. Y llamamos al ingeniero de sistemas y vean el programa y no podían sacar el virus espejo. Tendríamos que llamar a este señor espejo, venía, nos sacaba el virus y nos cobraba $30. No podíamos perder toda la información de informática. ¿Cómo hacemos en cuanto a la oposición? En la jurisdicción voluntaria, en la competencia notarial, no puede haber oposición, tiene que haber unanimidad, tiene que haber un acuerdo conjunto, como han dicho los maestros. ¿Qué problemática encontramos? ¿Qué se puede superar? Por ejemplo, yo pienso que en la separación convencional, si hay un plazo de reflexión, ¿no?, de 2 meses después de la separación, de hecho hay un plazo de reflexión. Yo estoy presentando, no un proyecto, he hecho una ponencia respecto a que ese plazo de reflexión se debe suprimir con algunos países, ¿no? ¿Para qué esperar 2 meses si hay unas personas que tienen ya tanto tiempo separados y quieren legitimizar esta separación y este divorcio? ¿Qué otros inconvenientes hemos encontrado, doctor Bazán Naveda? ¿Cuáles son las alternativas de solución o qué problemáticas se han presentado en los asuntos no contenciosos haciendo una evaluación objetiva de esta competencia notarial? Bueno, justo en el tema de las prescripciones adquisitivas de dominio, hubo algunos malos abogados, porque tendremos que enfocarlo de esa manera, que utilizaban la oposición como una forma de chantajear a aquellas personas que estaban pidiendo las prescripciones adquisitivas de dominio. Desde el momento en el cual, según su punto de vista, no necesitaban expresar los motivos ni fundamentar los motivos de la oposición. Entonces formaban la oposición y en el escrito de oposición dejaban su número de celular. ¿Para qué? Para que el interesado los llame por teléfono, les cobraran $5,000, $10,000, $20,000 con el propósito de desistirse o que se formule una nueva prescripción y que ellos no iban a hacer oposición. Ahí querían utilizar al notario como un instrumento para su chantaje, para su extorsión.
Y los notarios no podemos ser utilizados como instrumento para extorsionar a nadie, so pretexto del ejercicio de un derecho que en este caso no era el derecho, sino la comisión de un delito. Y entonces hemos encontrado diversos elementos para poder parar estas cosas. Y en realidad el más fuerte fue que con el mismo escrito formulaban la misma oposición en los mismos términos ante diversos notarios. Y nos juntamos varios notarios y pusimos este hecho, porque era la misma persona, en los 3 casos. Les digo 3 casos porque fuimos 3 notarios. Lo pusimos en conocimiento de la policía y de la fiscalía, para que la fiscalía abriera un proceso investigatorio contra este supuesto abogado. Cuando lo citaron ante la policía y se le siguió el proceso correspondiente, se asustó. Formuló sus desistimientos y dejó durante mucho tiempo de formular oposiciones en Lima. ¿Qué hizo? Se trasladó a provincias. De Trujillo me llamaban y de otros lugares también para saber cómo hacíamos en estos casos y les decía, denúncienlo, porque nos están utilizando para hacer una extorsión y eso no puede ser tolerado por ningún notario. Ese es, por ejemplo, un tema que deberíamos juntarnos los notarios para conversar, o tal vez en el reglamento de la ley establecer algunas pautas respecto de cómo deberíamos actuar cuando los notarios somos conscientes que se nos quiere utilizar para extorsionar a alguien. Y usted lo acaba de decir, ese ejemplo también del virus espejo. ¿Cuál es el virus espejo? Hágame, si no, no te dejo trabajar. Eso es absolutamente ilegal y nosotros no lo podemos tolerar. En el caso del divorcio, en realidad eso es un tema mucho más espiritual que otra cosa. Porque para casarnos, nosotros lo que necesitamos es formular la petición, seguir el expediente y nos casamos civilmente. No nos dicen, oye, te doy un primer paso del matrimonio y dentro de 60 días, si les fue bien, ustedes se ratifican y por fin quedan casados. No, es un solo acto. En el otro tema, se sigue un principio del Código Civil de 1936. ¿Cuál es? El divorcio es un mal necesario. Y como es un mal necesario, hay que tratar de evitarlo de todas las formas posibles. Entonces, a pesar de que pueden divorciarse o podrían divorciarse desde la primera, así como se casaron, vamos a darle 60 días para que se arrepientan. Y sin justificación jurídica alguna, se pone un plazo mayor. Nosotros no somos quien para decirle a los legisladores cómo deben resolver, pero como seres humanos, como peruanos, podemos opinar. ¿Cuál es la razón para que en un caso no se pida 2 pasos y en el otro sí se pidan 2 pasos? Debería ser igual en uno como en otro. Y hay asuntos no contenciosos que todavía podrían pasar a conocimiento de los notarios. Pero el concepto es el que con el que se inició la discusión hace 26 años. ¿Cuál es? Hay casos que son conocidos por el juez sin que sean asuntos contenciosos. Y es que cuando en el año 1911 se discutió el Código de Procedimientos Civiles, recuerden, la mayor parte de los notarios no eran abogados, no se encontró a ninguna persona para poderle pasar el conocimiento de estos temas administrativos jurídicos, sino a quien sí fuera un doctor en Derecho, quien es el juez. Pero al juez se le cargaron temas que no son de competencia, no son de litigio, no se está decidiendo una controversia entre uno y otro. Y entonces esa costumbre hace que sea difícil pensar que se pueden pasar a los notarios las cosas que sin deber haber sido de conocimiento de los jueces, todavía lo son. Hay que abrir el espectro, estamos dispuestos, pero paso a paso la sociedad se va adecuando y lo cierto es que los asuntos no contenciosos en vía notarial siguen creciendo porque hay garantía por parte de la función del notario. Muy bien, sí, son instituciones notariales que se han aplicado para que se cumpla con eficacia pues la competencia de los notarios sobre los asuntos no contenciosos. Doctor Juan Belfort Zárate del Pino,
últimamente el Poder Judicial ya no hace publicaciones de los edictos en el peruano, en forma física, se está haciendo virtualmente. En los asuntos no contenciosos, ¿se puede aplicar esa alternativa de hacer publicaciones virtuales, poniéndonos en esta época de extraordinaria, este acontecimiento extraordinario, imprevisible como es la pandemia, ¿no? Como caso de fuerza mayor? Bueno, en los procesos no contenciosos que son de contenido diverso, heterogéneo, no hay temas vinculados a familias, sucesiones, a temas societarios y reales. Se puede hacer una clasificación de estos procedimientos entre aquellos que están sujetos a publicidad y hay que publicar avisos, y aquellos otros que no están sujetos a publicidad, pues conciernen al interés privado únicamente de las partes. Por ejemplo, la adopción solamente interesa al adoptante y al adoptado. Son cuestiones de ejercicio regular de un derecho. ¿Para qué se va a publicitar eso? Alguien podría oponerse a esta decisión que es personalísima, nadie. En el caso de la separación convencional también es decisión exclusiva de los cónyuges. Pero hay sí otros procedimientos que están sujetos a publicación de avisos. Y es importante la publicidad, por ejemplo, constitución de patrimonio familiar, porque pueden haber acreedores que puedan ser afectados por la constitución de patrimonio familiar. En el caso de la prescripción adquisitiva, debe darse la más amplia disposición. Respecto a estos procedimientos que están sujetos a la publicación de avisos, no hay ninguna excepción para que esto se haga por vía de correo electrónico, página web. Hay que publicar físicamente los avisos en los diarios y por las veces que indica en cada procedimiento respectivo. Esta es una garantía esencial de la publicidad. Si no, los procedimientos dejarían de ser públicos y se convertirían en reservados o clandestinos. Eso sería totalmente inseguro, ¿no? Muy bien, sí, pues sobre todo el caso de la prescripción adquisitiva, que es un tema que, como bien dijo el doctor César Bazán Naveda, el objetivo es que el poseedor, cumpliendo ciertas características de autonomía, una posesión calificada, se puede convertir en propietario en forma originaria, pero de todas maneras hay un titular registral que debe tomar conocimiento del proceso. La mayor publicidad y de diversas maneras. Primero con la anotación preventiva que se hace en la partida registral, para que cualquier interesado que consulte esa partida sepa que se está siguiendo un procedimiento que puede alterar la titularidad del bien, a través de notificaciones a los titulares registrales. Incluso sobre esto hay algún criterio jurisprudencial que ha dado el Consejo del Notariado, que dice que el notario, dentro de las medidas de cautela, así el solicitante declare que desconoce el domicilio, podría tomar en cuenta registros oficiales, por ejemplo, para el caso de personas naturales, el registro de RENIEC, y para el caso de empresas, la SUNAT, que registra el último domicilio de estas empresas, y cursar notificaciones. Es decir, están exigiendo que se le dé la mayor publicidad posible. Y esto de la publicación de avisos, eso no se puede eliminar, no se puede modificar. Y esto es garantía de seguridad para estos procedimientos y para el propio notario, ¿no? Que ha cumplido, que ha cooperado con la mayor diligencia posible. Claro, pues es lo Estoy que de acuerdo. Permítame agregar una cosa en respaldo de lo dicho por el doctor Zárate del Pino. Sí, la publicidad en la prescripción adquisitiva es esencial, y ahí pedimos nosotros la ayuda también de registros públicos, porque cuando uno envía para hacer la anotación preventiva de la prescripción adquisitiva es para que se tome publicidad por todos de la solicitud presentada. Y sin embargo, los registradores califican la legalidad del acto, no del acto de la publicidad, sino del acto que es materia de la inscripción. Y a veces sucede que no escriben, se va a la tacha el título o se va a la apelación, el tribunal confirma inclusive que no debe inscribirse la publicidad, y todo el trámite de prescripción se terminó. Después se presenta el expediente completo para inscribir la prescripción y se la inscriben. Y se ha negado la posibilidad de que otras personas con todo legítimo derecho
puedan informarse solamente recurriendo a registros públicos. La finalidad de la anotación preventiva es la publicidad, no generar derechos, porque no genera, pero sí avisa. Entonces, por favor, hay que entender que es de esta manera para que no estén negándole a terceros y al propio interesado la posibilidad de saber que hay un trámite sobre un predio determinado por la anotación preventiva. Es lo que quería agregar a lo dicho por el doctor Juan Zárate del Pino. Sí, muy importante la anotación preventiva, sobre todo en un asunto no contencioso de prescripción adquisitiva de dominio, porque si se anota preventivamente y en realidad la anotación preventiva no merece mayor calificación. Es como cuando uno va a pedir una constancia de posesión al municipio y el TUPA dice, para que te pida una constancia de posesión para prescripción, tráeme los planos de ubicación, la memoria descriptiva y paga los derechos para que yo te vise los planos. Así dice el TUPA, y cuando uno inicia el trámite, el municipio te dice, sí, acredítame que tienes la posesión continua, pública y pacífica por 10 años. Y un momentito, esa es una barrera burocrática. Yo quiero que me avisen los planos porque es un requisito para obtener la titularidad por prescripción adquisitiva en forma originaria. Entonces ahí hay una traba burocrática. Enviar, ¿no?, un oficio, porque en otras partes la anotación preventiva es solamente el notario solicita una anotación, un oficio, así como los bloqueos. Antes era con una carta, ni siquiera tengo que adjuntar la minuta. Yo, notario, ¿no?, con ese poder fedante solicito que se anote preventivamente un bloqueo o una anotación preventiva del inicio. Estoy comunicando que en mi notaría se está iniciando un asunto no contencioso de prescripción adquisitiva para dar publicidad erga omnes, ¿no? Pero no para que me traiga todos los requisitos y te observan una anotación preventiva como si fuera la declaración definitiva de la propiedad. Interesante. Y además pienso que la anotación preventiva debe ser obligatoria, ¿no? Porque si tú ya te alertas, ahora que existe el sistema de alerta registral, entonces tú te enteras que ha ingresado en la partida registral, en tu partida registral te enteras que hay una anotación preventiva y averiguas, pides información y te puedes oponer al asunto no contencioso de prescripción adquisitiva. Pero si no hay anotación preventiva de efecto, te sorprende ya una declaración definitiva, ¿cómo te opones? No te enteras, porque a pesar que hay una presunción jure jurídica que todos leemos el peruano, pero más uno si ahora existiendo la alerta registral, uno se entera por la partida, por la información que nos brinda registros públicos a nuestro correo o a nuestro celular, ¿no? Como existe en otras partes del mundo, como en Guatemala, por ejemplo, tú ingresas un título, la alerta registral es obligatoria. Tú ingresas un título y te informan todo, la observación, la tacha, la anotación, a tu celular, ¿no? Y eso estoy hablando de Guatemala hace más de 10 años que he estado por ahí. Imagínense la alerta registral que ahora es excepcional, debe haber una anotación preventiva como obligatoria. El doctor Juan Zárate del Pino, ¿qué otro inconveniente podríamos compartir esta noche respecto a los asuntos no contenciosos? A ver, respecto de la oposición que ha comentado César Bazán Naveda, efectivamente, de manera periódica aparecen abogados que quieren hacer una industria de este tema de la oposición, extorsionando a los interesados para el retiro de eso a través de un desistimiento contra el pago de alguna suma. Efectivamente hay defecto en la norma, porque dice que en el caso de que haya oposición, concluimos el trámite y hay dos posibilidades: derivamos al Poder Judicial o devolvemos el expediente al interesado para que él presente su demanda de prescripción ante el Poder Judicial. Pero hay una salida, una posible solución, pero necesita una reforma legislativa. Que cuando haya oposición se derive al juez, primero para que resuelva la legitimidad de la oposición. Si declara fundada la oposición, radica jurisdicción sobre el tema y concluye el procedimiento. Pero puede ser que este caso de las oposiciones maliciosas de personas que no tienen ninguna vinculación. Hace 2 años tuvimos este caso de un par de abogados que efectivamente hacían oposiciones ante todos los notarios de Lima por diversos inmuebles, locales comerciales, casas, terrenos, y no tenían ninguna vinculación con ninguna de estas propiedades. ¿Cómo se enteraban de esto? A través de la publicación de los avisos en los diarios. Y el formato era el mismo exactamente. Y entonces hicimos una queja ante el Colegio de Abogados, ante el Comité Ética contra estas personas, se paralizó esa situación. Pero si se presentaron otra vez estas situaciones,
hay esa posibilidad de que la oposición primero la resuelva el juez, la legitimidad. Si declara infundada la oposición, en este caso de las oposiciones maliciosas de personas que no tienen ninguna vinculación con el predio, que solamente quieren ganar algún tipo de dinero de manera ilícita, entonces declaren infundada y devuelvan el expediente al notario para que culmine el trámite. Esa es una posible solución que podría haber, ¿no? Claro, porque como está la legislación, la oposición no necesita ser motivada, ¿no? Entonces hay este abuso, este malicioso, como dice el maestro. Que dicen que no tenemos criterio discrecional, funciones jurisdiccionales para apreciar la legitimidad o no de una oposición. Entonces de eso se aprovechan para que plantear oposiciones sin ningún fundamento. Correcto. Muy bien. Doctor César Bazán Naveda, en el tema de las prescripciones adquisitivas de dominio, también a veces el notario que tiene la relación directa, ¿no? Que formaliza el acto de contrato, que constata, que conversa con los testigos, que verifica, ¿no? Que ejerce la posesión continua, pública y pacífica, entrevista a los colindantes, toca la puerta, pero con el doctor Juan César del Pino hemos hecho varias prescripciones también, y veo cómo él va con su expediente y toca la puerta en forma inopinada, y los entrevista y verifica pues que realmente existe la posesión, y así hacen los notarios porque tienen el contacto directo con el solicitante, el que quiere convertirse en propietario y cumple esta característica, estos requisitos especiales que exige el artículo 950 del Código Civil de la posesión continua, pública y pacífica. Una vez que ingresa esta escritura pública, el acta de declaración de propietario, en materia de calificación, y a veces el registrador exige que se haya notificado a las partes, a los colindantes, y a veces los colindantes hasta cambian de propiedad. Eso no influye mucho en el ejercicio de la posesión. ¿Cómo es la calificación registral respecto a las prescripciones adquisitivas de dominio? Puede el notario, que su mundo es, el registrador que su mundo es el parte notarial, puede verificar que el actuar o corregir el actuar de notario como profesional del derecho que le consta, ¿no? El ejercicio de la posesión ya cumplió con los requisitos que establece la ley. Puede ser materia de observación registral en ese sentido, corregirle la plana al notario. No debería ser, y no debe ser porque hay una directiva que ellos mismos aprobaron en la cual la función notarial le corresponde al notario, y por lo tanto el notario asume la plena responsabilidad respecto de sus actos. No obstante esto, siempre hay algunos registradores que, empleando un mal criterio de interpretación del artículo 2011 del Código Civil, dicen que ellos pueden calificar todo y no les corresponde. Zapatero a tus zapatos, cada uno en lo suyo. La actuación notarial se genera bajo la responsabilidad y la actuación del notario, y el notario, al momento de hacer la escritura pública y firmarla, ya asumió la plena responsabilidad. Y lo hacemos así, sin miedo, porque actuamos como lo ha dicho el doctor Zárate. Vamos y vemos, tocamos la puerta y nos enteramos de todas las cosas. A veces no encontramos a nadie tampoco, ¿no? Pero lo hacemos porque ya estamos convencidos, y recuerden que cuando estamos hablando de la prescripción adquisitiva notarial, estamos hablando de la regularización de una propiedad. Lo que quiere decir que la persona ya es propietaria, lo que le falta es el título, y todos los demás lo reconocen como tal. Y nosotros vamos a subsanar ese elemento que no permite la inscripción en el registro. Entonces, esa convicción que el notario tiene no puede ser calificada por parte del registrador. Ahora, si no hemos puesto el DNI del otorgante de la escritura pública, si no hemos puesto la fecha de escritura pública, si estamos incumpliendo con los requisitos de forma, entonces tiene toda la razón el registrador. Pero sobre la calificación del acto mismo, de la declaración de prescripción y la forma en que se ha notificado, ya hay reiteradas también resoluciones del Tribunal Registral en la que se establece que el registrador no tiene competencia sobre esos actos. Vale la pena señalar que los notarios somos muy cuidadosos en las prescripciones adquisitivas de dominio. Y hay dos fuentes.
Una primera fuente que es la ley 27157, en la cual se habla de la regularización de construcciones. Y la otra fuente que es la ley 27333, que modifica la ley de asuntos no contenciosos de competencia notarial para establecer la prescripción. Pero al final las dos tienen la misma razón de ser: regularizar las construcciones en base a lo que señala el artículo 952 del Código Civil. El que ha adquirido por prescripción puede. Quiere decir que ya son propietarios, y lo único que nosotros estamos haciendo es formalizar el instrumento que le falta. Esa es la función nuestra, y ahí sobre eso no corresponde calificación alguna. Sí, claro, el mundo del registrador es el parte notarial, ¿no? En cambio, el notario constata el hecho, formaliza el acto de contrato y puede verificar que uno ejerce o que tiene un título imperfecto que no es título auténtico para accesible a los registros públicos, y lo puede formalizar ante el notario. Doctor Juan Zárate del Pino, para ver si puede agregar algo ya a finales ya de nuestro programa. Muchas gracias a ustedes también por su participación. ¿Y qué nos puede decir para hacer una evaluación final respecto a los 24 años de la Ley 26.662, Ley de Competencia Notarial de Asuntos No Contenciosos? Para complementar lo que ha dicho el doctor César Bazán, efectivamente existe esa directiva, creo que es 013 del año 2008, que lo emite SUNAR para limitar los excesos en que habitualmente incurrían los registradores, que trataban de buscar los tres pies al gato. Y entonces dice, no es función del registrador calificar los aspectos registrales y los aspectos de fondo de la declaración que hace el notario. Pero no obstante que existe esta directiva, siempre se inmiscuyen a calificar declaraciones de fondo. Por ejemplo, cuando declaramos la propiedad, tenemos que decir si esta es una propiedad, es bien propio o es bien social. Especialmente cuando los usucapientes son personas casadas, y entonces hacemos la declaración de bien propio. Y ellos dicen, pero ¿por qué bien propio si es que él es casado? Tiene que ser bien social. Es bien propio porque ha sido adquirido antes del matrimonio, esto ha sido adquirido por herencia de la madre fallecida, pero se inmiscuyen este tipo de declaraciones de fondo. Y entonces tenemos que lidiar con los registradores, pero efectivamente el Tribunal Registral tiene respuestas adecuadas y resuelve en plazos razonables, y generalmente nos dan la razón en este tipo de apelaciones. En cuanto a la evaluación final de la ley, nos encontramos complacidos. La ley tiene muchos defectos, muchas imperfecciones, entre ellas la ley es escueta, pero siempre se ha puesto la dicotomía que es mejor una buena ley o un buen juez o un buen operador jurídico. Las leyes pueden ser imperfectas, pero si el operador es correcto, es pragmático, es justo, va a encontrar la solución pese a la imperfección de la ley. Pero si las leyes así fueran perfectas, el operador fuera malicioso, actúa de manera dolosa, le saca la vuelta a la ley. Entonces, pese a las imperfecciones de la ley, los notarios hemos actuado con pragmatismo y hemos sacado adelante todos estos procedimientos, y esperamos nuevos desarrollos para ampliar esta función y legitimarnos ante la sociedad. Gracias, Oscar. Sí, pues hay muchos temas que discutir, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se puede discutir en el procedimiento administrativo registral la calidad de bien social o de bien propio, ¿no? Eso es rectificación de error material, pero la calidad solamente se puede establecer en sede judicial. En la época que nosotros estábamos con vocales del Tribunal Registral, se discutió si el usucapiente era casado, cómo iba a beneficiar a la cónyuge, porque la posesión es algo fáctico, ¿no? De una jurisdicción que una señora explotaba el bien, usaba bien, y su esposo, que es la prescripción administrativa de COFOPRI, se declaró propietario a la señora y al esposo que estaba en la cárcel justo por un acto ilícito en contra de ella. Y decía, ¿cómo se va a beneficiar de este sinvergüenza? Decía la señora, ¿no? Si yo ejerzo la posesión, decía la señora en su lenguaje, decía, sí, efectivamente, la posesión es algo fáctico, ¿cómo voy a beneficiar a mi cónyuge si él nunca ni había pisado posesión, poner los pies sobre ella en posidere, ¿no? Entonces, esos temas son muy importantes, pero de todas maneras,
esta norma, como decía Ramón Castilla, el Perú es un país de buenas normas, puntos suspensivos, incumplidas, ¿no? Si hay un buen gestor, si hay un buen operador, las normas se van a cumplir. Y sería la ratio legis de esa norma sí ha sido muy positiva, ¿no? Entonces, en estos 24 años. ¿Qué dice el doctor César Bazán Naveda, su evaluación final para despedirnos ya de este programa, Doctor Inmuebles, y tenerlo siempre pues, presente, ¿no? Porque nosotros nos bebemos de la sabiduría de los maestros como ustedes, ¿no? Sí, bueno. Una evaluación final, doctor César Bazán Naveda. Sí, se ratifica el concepto. Una mala ley en buenas manos da buenos resultados. Una buena ley en malas manos da malos resultados. Y tengan por seguro que los notarios nos cuidamos mucho de no cometer errores. Perfectos no somos, alguna imperfección tendremos y errores habremos cometido como todos cometemos errores en nuestra vida. Pero actos dolosos, actos dirigidos a causar daño o a generar un beneficio ilegal para alguien o para nosotros mismos, nunca, por ninguna razón. Y entonces el éxito de los asuntos no contenciosos que van creciendo es justamente eso, que han caído en manos que entienden el sentir del pueblo, que buscan la solución de los problemas y que los venimos logrando con la ayuda de Dios, que nos ilumina a todos nosotros, independientemente de la provincia en la que estemos. En esto los notarios estamos cortados siempre por la misma tijera. Vamos a actuar siempre bajo el régimen de la legalidad, bajo el régimen de la aplicación de las normas y sobre todo nosotros somos parte de la solución de los problemas, no somos parte del problema. No sé si se cortó la comunicación. El conductor desapareció. Bueno, no sé si seguimos en el programa, pero tanto el doctor Zárate del Pino como yo, o con cualquiera de los notarios que somos del Perú, estamos muy enterados de la responsabilidad de nuestros cargos. Y si la sociedad no estuviera con problemas, entonces nosotros no tendríamos razón de ser. Pero sí hay problemas y tratamos de solucionarlos mientras las partes estén de acuerdo. El ejemplo está en los divorcios, el ejemplo está en las declaratorias de herederos, el ejemplo está en todos y cada uno de nuestros actos. Y ahora sí le cedo al doctor Zárate del Pino para que él sea quien diga las palabras adecuadas para esta parte del programa. Gracias, César. Ha sido un gusto compartir contigo este conversatorio, este aniversario que es importante para nuestra función. Y también agradecer la invitación de Oscar, que nos ha permitido festejar este aniversario. El próximo año tendremos que hacer un evento mucho más, porque sería cuarto de siglo de vigencia de esta ley. Y esperamos reencontrarnos en el camino, César. Ha sido muy grato compartir contigo. Gracias. Y ahora no sé si el doctor Oscar Escate está con nosotros. Veo que sigue grabando, así que seguramente que estamos por acá. Esperamos su indicación, no sé. Le voy a escribir un mensaje. Ya le envío un mensaje. Esto demuestra que la técnica ayuda mucho, pero no sustituye al hombre, no sustituye la presencia física entre todos nosotros. ¿No? Es
es una herramienta de ayuda, no una forma de sustituir absolutamente la permanencia que el papel del instrumento siempre nos deja. Una cosa que es invariable. Sí. Y también la diferencia entre las clases virtuales y las clases presenciales. Uy. Una fuerte tendencia en el mundo, incluso en Estados Unidos, el propio presidente está presionando a los gobernadores para que se inicien las clases presenciales, porque no es igual. Los medios tecnológicos ayudan un poco, pero no sustituyen la presencia del profesor en clase, en las aulas. Sí, yo noto exactamente lo mismo, porque si bien es cierto, sobre todo en el posgrado, procuro que el debate se mantenga y estemos en contacto permanente, sobre todo porque ya todos somos abogados. También es cierto que mirarnos a los ojos y esperar y ver los argumentos y ver las reacciones de cada uno como que ellos vean las mías, no es igual en el video, ¿no? Entonces yo no me doy cuenta si en verdad todos están entendiendo o de repente hacen como que entienden, o yo mismo no entiendo lo que me están queriendo decir, ¿no? Y no se puede sustituir lo presencial con lo no presencial. Es lamentablemente una realidad que no podemos cambiar. La presencia del ser humano frente a otro ser humano siempre va a ser física más importante que a través de un medio. Bueno, ante todos, muchas gracias por la participación del doctor Juan Delfos Zárate del Pino y el doctor César Bazán Naveda. La disculpa de caso, me tuve que desconectar, un error material, pero de todas maneras nosotros estamos contentos de haber tenido personajes tan importantes hoy día en Doctor Inmuebles y que nos han ilustrado respecto a las experiencias y la evaluación de la ley 26.662, ley de competencia notarial de asuntos no contenciosos, que al menos tiene una evaluación positiva gracias a la aplicación de los institutos del notariado. Muchas gracias, doctor César Bazán Naveda, muchas gracias, doctor Juan Delfos Zárate del Pino, y estamos orgullosos de su amistad y les agradecemos por darse acogida a Doctor Inmuebles. Muchas gracias y que tengan un buen fin de semana. De igual manera. Adiós. Salimos entonces. Nos vemos, Juan. Suerte. Chao. Gusto saludarte. El gusto es mío. Ahora sí salgo.